Ok, bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Les mando un saludo. Siendo 3 p.m., 3:02, pues vamos a iniciar con esta sesión de la clase de estadística. Pues nada más recordar que estas sesiones las estoy grabando, las estoy subiendo a el canal de YouTube, que por ahí ya les subí, bueno, desde hace mucho tiempo ya les había subido al aula virtual, para los que pues no tengan oportunidad de estar aquí en esta sesión, o de plano si los que quieran volver a verla, pues está bien. Muy bien, miren, vamos a dar continuidad con el tema de distribuciones continuas. Para este caso vamos a ver una distribución que de hecho es una de las distribuciones continuas más importantes, más trabajadas y más populares de estadística, que se llama distribución normal. Bueno, vamos a ver esta clase de manera resumida, sin ver mucha teoría. Entonces, pues vamos a empezar. Ya saben que cualquier falla con el micrófono o si no se oye, por favor háganmelo saber. Y miren, vamos a empezar. Bueno, ¿qué es la distribución normal o de dónde viene la distribución normal? La distribución normal tiene su origen en la distribución binomial y ocurre cuando el número de ensayos es muy alto. Suponga una variable aleatoria discreta, x, con distribución binomial, donde la probabilidad de éxito es de 0.27 y el número de ensayos es 100. Esto lo vamos a ver aquí gráficamente en el Excel. Voy a poner de este lado, aquí, la probabilidad del número de ensayos, 0.27 y 100. ¿Sale? Aquí lo que voy a hacer rápidamente es una tabla que vaya desde 0 hasta 100. Para ello, pues voy a poner una serie aquí que vaya desde 0 hasta 100 de 1 en 1. Vamos a ver hasta aquí a donde llega, 51. Vamos a bajar un poco más. 178, entonces ya me pasé. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a bajar. Ahí van 74. Y más para abajo, 81, faltarían 9. 3, ahí van 5, faltarían otras 5. Perdón, otras 15. Vamos a bajar un poco más. 96, bueno, más o menos un poco más, bueno, ahí está. Miren, entonces, estos valores que tengo aquí sería mi valor de mi variable aleatoria x. Son, pues obviamente, 100 valores, porque el límite de ensayos es 100, ¿verdad? Mi probabilidad viene siendo, entonces, 0.27. Y lo que voy a hacer aquí es lo que vimos en clases pasadas, hacer la distribución binomial en Excel. Voy a comenzar poniendo igual. Voy a poner binomial. Vamos a ver. Binom, me parece con binom. Aquí está binom. Binom.n, le damos doble clic. Donde dice número de éxito, le damos a la variable aleatoria x, que es la que nos interesa conocer. Le damos una coma y le vamos a dar el número de ensayos. Le damos otra coma, le damos la probabilidad, le damos otra coma y le vamos a poner falso. Cerramos y le damos enter. Si se fijan, aquí me calculo la probabilidad de obtener pues 0 éxitos en 100 ensayos, ¿verdad? Y si le doy doble clic aquí, pues automáticamente, aquí ¿por qué me hizo esto? Pues porque no fijé los valores. Aquí debía haber puesto que a 5 no lo mueva, entonces pongo un signo de pesos antes y después de la A. Bueno, esto no se crean, esto sí va así. Los que llevan signo de pesos es el B3, en este caso.
y el B2, ¿sale? El A5 si quiero que cambie, porque es el de la variable aleatoria, entonces le doy Enter, ahí está, le doy doble clic, ya me obtiene todas las probabilidades individuales, ¿verdad? Ya con esto tengo mi tabla de distribución de probabilidad, y vean que es obvio que si yo tengo 100 ensayos, 27% probabilidad de éxitos, entonces en el 27, quiero que se fijen, que tengo .08, .088, .089, y a partir de aquí empieza a bajar, .086, .07, .069. Aquí pues la idea es hacer lo siguiente, voy a seleccionar esta tabla, bueno, todo desde 0 hasta 100, hasta abajo, y le voy a poner, voy a subir un poco porque luego me deja la tabla muy abajo, le voy a poner insertar, y aquí donde dice, de hecho, gráficos recomendados, vamos a seleccionar un gráfico de, bueno, puede ser este o puede ser este. Si se fijan, no sé si alcancen a ver que las gráficas son barras pero muy delgaditas. Son tan delgadas que es más eficiente utilizar este tipo de gráficas, que es la gráfica continua. Y es lo que sucede, miren, lo selecciono y si se fijan, prefiere graficar mejor una gráfica continua que en lugar de graficar 100 barritas. Entonces, es más útil hacer esto cuando tenemos muchísimos ensayos. Lo que quiero que vean ahorita es la forma de la gráfica. Quiero que vean que tiene una forma acampanada, ¿sale? Esta gráfica acampanada pues es la gráfica de la distribución normal. Quiero que vean dónde está el pico de mi gráfica. No sé si se fijan que más o menos está por el 28 o 27. De hecho está en el 27. El 27 es el punto máximo de esta gráfica, ¿sale? Entonces, pues de aquí viene la distribución normal. La distribución normal, entonces, pues esta gráfica, ¿cómo sería? Aquí la pegué para que la puedan ver. Sería la misma gráfica que ahorita checamos, ¿vale? Y pues aquí, ¿qué otra cosa podemos decir? Fíjense, observe que en la gráfica anterior, al considerar un número muy alto de ensayos, nuestra distribución se aproxima a una distribución continua. Asimismo, el punto más alto de la curva es precisamente la media de la distribución. Eso no lo hemos comentado. La media, ¿cómo se calcula aquí la media? Para una distribución binomial, recuerden que la media se calcula como NP. Entonces, ¿cuánto sería ese NP? 100 por punto 27. ¿Cuánto es 100 por punto 27? Es 27. Y de hecho es lo que comentábamos hace rato. El 27 es el valor más alto de mi gráfica. Y ese 27 es entonces la media de mis datos. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pues aquí está, gráficamente, el 27, el punto más alto, aquí está. Este es precisamente mi media. ¿Sale? Esto lo podemos comprobar si cambiamos la probabilidad o cambiamos el número de ensayos. Siempre la media va a estar en la cúspide de la gráfica. ¿Qué otra característica podemos decir? Fíjense, la desviación estándar es un parámetro de interés porque nos dice qué tan alejados están mis datos de la media, ¿sale? Para una desviación estándar alta, mis datos van a estar muy alejados de la media y mi curva estaría muy aplanada. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, los datos que están muy cercanos a la media tienen pues una desviación más baja, ¿no? Aquí, por ejemplo, si suponemos que, bueno, dejando de lado la distribución binomial, supongamos cualquier otro evento, por ejemplo, si tomamos un grupo de personas, 100 personas, por ejemplo,
y tomamos la estatura de las personas. La estatura, ¿verdad?, de las personas, pues normalmente varía de 1,50 m a 1,80 m, ¿verdad? Entonces, si calculamos más o menos esa distribución, ¿verdad?, de altura en esas personas, vamos a notar que pues el promedio de alturas va a estar en la cúspide y a lo mejor de una altura, por ejemplo, de 1,90 m va a estar más o menos por acá. Y esa altura de 1,90 m, pues como muy pocas personas miden 1,90 m, pues va a tener una frecuencia, se podría decir, una frecuencia muy baja. En cambio, las personas que miden 1,60 m, 1,70 m, que son la mayoría, tendrá una frecuencia muy grande. A lo mejor de esas 100 personas, 60 de ellas están entre 1,60 y 1,70, ¿verdad? Entonces, todas esas 60 personas, o sea, todo ese 60% de mi muestra va a estar concentrada pues cerca de la media. Pero si suponemos, por ejemplo, que no sea así, por ejemplo, que estén muy dispersas, o sea, estén muy separadas de la media, considerando entonces igual que aquí, en lugar de que sea pues una probabilidad, que sea una frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo sería si estuvieran muy dispersos los datos? Pues estaría la curva un poco más aplanada, ¿sale? Entonces, cuando los datos están muy cerquita de la media, mi curva va a estar muy, digamos, puntiaguda, y cuando los datos están muy, muy alejados de la media, mi curva estaría más aplanada, ¿sale? Bueno, después de esto, fíjense, dice, de la misma manera, si mi desviación estándar, lo que les decía, es muy baja, los datos estarán muy pegados a la media y mi curva estaría de una forma más puntiaguda, ¿no? Dice después, la distribución normal es una de las más importantes distribuciones en estadística, porque la mayoría de las situaciones de estudio se relacionan a esta distribución. Entonces, esta distribución normal, digamos que va más allá de una simple distribución de probabilidad. Era el ejemplo que les ponía de las 100 personas, donde pues tomamos las alturas, ¿verdad? Donde el eje Y pues viene siendo la frecuencia de esas personas y el eje X viene siendo la altura. Entonces, si ese número de personas es muy grande, igual vamos a obtener una distribución en forma de campana, ¿sale? Y esta sería entonces la distribución normal. Lo que nos interesa a nosotros, bueno, lo anterior pues ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta distribución, ¿qué otra cosa podemos decir? La distribución normal, ya habíamos dicho que es una de las más importantes. Y pues el ejemplo que les ponía, el de la estatura, ¿verdad? Podemos decir lo siguiente. Esta campana se le llama también campana de Gauss. Sale la campana de Gauss. La distribución, esta distribución normal, pues también se le llama por ello distribución de Gauss o distribución gaussiana. Otra vez, miren, tomando esta gráfica, no sé si ustedes lo vean, tomando obviamente otra vez probabilidades aquí, variable aleatoria por acá, ¿verdad? Tomando otra vez aquí que las probabilidades son el eje Y, ¿qué sucede con el área bajo la curva? Pues el área bajo la curva, ¿verdad? Como habíamos visto en la clase pasada, es la probabilidad, ¿verdad?, de que mi variable aleatoria esté entre un valor y otro valor, ¿sale? Entonces, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria X, considerando el mismo ejercicio binomial que hicimos ahorita en Excel, esté entre 21 y 30. Pues, ¿qué hay que hacer? Calcular la integral de 21 a 30 de la función que define a esta campana. Ahorita vamos a ver cuál es la función que define a esta campana. Pero el área bajo la curva total es el 100%, entonces el área bajo la curva es 1,
¿sí? Entonces, esta campana tiene un área igual a 1, desde menos infinito hasta infinito. Obviamente, estos valores que están acá, pues son tan pequeños que casi son tan imperceptibles, o sea, es casi un cero. Se podría decir que estos valores no nos interesa tomarlos en cuenta, los podemos despreciar. Si se fijan, lo único que lo que tomaríamos en cuenta, lo único sería, por ejemplo, del 6 al 51, ¿verdad? Prácticamente del 6 al 51, pues tendríamos un 0.99999, casi el 1. Entonces, pues estos valores son despreciables. Entonces, luego, es simétrica. Esta campana es simétrica con respecto al eje vertical de su punto máximo, es decir, de su media. Esta es una propiedad que hay que recordar, que no hay que olvidar nunca. Esta campana es simétrica con respecto al eje vertical de su media, ¿sale? Esto quiere decir que si yo dibujo una recta vertical que atraviese la media, el área a la izquierda va a ser 0.5 y el área a la derecha también va a ser 0.5, ¿sale? Bueno, ¿qué más podemos comentar? La función de probabilidad. Pues un científico al que se le atribuye el nombre de la distribución, Carl Gauss, él trabajó para encontrar una función o una expresión matemática que pudiera relacionar pues lo anterior con una función, ¿verdad? Y en efecto pues encontró una expresión. Esta expresión, la que él encontró, es esta que están viendo en pantalla. Es 1 entre la desviación estándar por la raíz de 2pi por una exponencial a la menos x menos la media al cuadrado entre 2 veces la desviación al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta gráfica pues es un exponencial y pues así a simple vista pues se ve un poco compleja, pero en sí esta es la función que define, la función de probabilidad que define a mi distribución de tipo normal. La función entonces, si se fijan, depende de la desviación y depende de la media, ¿sale? De esta manera, pues solamente nos preocuparíamos en calcular lo que es la media, o bueno, si nos da la media, pues qué mejor, calcular la media y la desviación estándar, ¿sale? Entonces todos estos casos que analicemos de la distribución normal, siempre nos va a dar la media y la desviación, o en dado caso nos va a dar los elementos para que nosotros la calculemos, la media y la desviación. Y bueno, pues la X sería el valor de interés que en este caso nos está pidiendo. Acuérdense que en las funciones ya continuas ya no es sustituir y sumar, sino que hay que integrar toda esta función en términos de X, y la integración, los límites inferior y superior serían los valores de X que nos interesa encontrar, o sea, el intervalo, ¿sale? Por ejemplo, aquí nos pregunta, ¿cómo obtener probabilidades? Para ello, al igual que en temas pasados, como les decía, hay que encontrar la integral de la función, donde los límites de integración son pues el intervalo de interés de nuestra variable aleatoria, ¿sale? Por ejemplo, vamos a revisar aquí. Nos dice, se supone que la estancia de los enfermos en un hospital sigue una distribución de tipo normal con media de 8 días y una desviación estándar de 3. Luego me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la estancia de un enfermo sea inferior a 7 días? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, pues vamos a escribir nuestra función de probabilidad para la distribución normal, que es esta de aquí. Los límites de integración, entonces sería de 0 a 7, porque nos pregunta que sea inferior a 7 días. Y bueno, aquí únicamente sería sustituir los valores que ya conocemos, la media, la desviación,
De igual manera nos quedaría esta expresión de aquí, una constante por una exponencial a la menos, ¿verdad? Un binomio al cuadrado arriba y una constante abajo. Esta integral, si tenemos por aquí un software matemático que podamos calcularlo, nos va a dar 0.3656. Esto yo lo hice, bueno, yo lo calculé en una calculadora de las Casio, la que tiene integrales. A lo mejor no sé cuánta precisión tenga esta calculadora, pero pues este fue el valor que me dio. Entonces, si ustedes quieren comprobarla, los invito a que traten de resolverla y ver más o menos pues qué valor les da. ¿Sale? Entonces, pues esta sería una integral del tipo e a la u. Y nos dio 0.3656. Como dice aquí, dice, como se puede ver, el cálculo manual es muy complejo, ¿verdad? Por el tipo de función. Por lo que el uso de software matemático nos puede ayudar para tal fin. Y bueno, aquí como no es un, digamos, un curso de cálculo integral, pues vamos a tratar de evitar pues hacer todo esto. Esto pues ya lo podemos dejar para un curso de cálculo, ¿verdad? Pero pues en un curso de estadística creo que no es tan factible. Entonces miren, vamos a ver un tipo de distribución llamado distribución normal estándar. ¿A qué se refiere esta distribución normal estándar? Dice, existe una derivación, entre comillas, de esta distribución, o sea, de la distribución normal, llamada distribución normal estándar, la cual tiene por característica que la media es 0. Fíjense, la media es 0 y la desviación estándar es 1. Esos son los dos datos fundamentales. La media es 0 y la desviación estándar es 1. Obviamente, perdón, obviamente esto no es, digamos, en la realidad, pues no es como tal que una media nos dé 0, sino que esta gráfica de distribución normal es una, digamos, conversión de la distribución normal. Sí, es una conversión, o sea, una distribución normal la podemos convertir a este tipo de distribución. Esto sigue siendo una campana de Gauss. Esto sigue siendo una campana que cumple las mismas características que ya habíamos visto. Que en este caso el área por encima de la media es 0.5 y el área por debajo de la media es 0.5. Cumple la simetría, ¿verdad? Pero, pues, entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se obtiene esta distribución o para qué nos sirve esta distribución? Ahorita vamos a ver para qué nos serviría. Miren, ya habíamos dicho que tiene las mismas propiedades que la distribución normal, pero lo que sucede aquí es que los valores están tipificados o están convertidos a otro valor, ¿sí? En otras palabras, dice, los valores de x obedecen a la siguiente ecuación. Z igual a x menos la media entre la desviación. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, fíjense, si yo digo que mi media, la que habíamos analizado antes, aquí, la media es 27, ¿qué sucede si yo sustituyo ese x27 en esta ecuación? Sería x27 sería 27 menos la media, que es 27. 27 menos 27 es 0. Y 0 entre la desviación, pues ya no nos interesa porque va a ser 0. Y este valor z me está diciendo, en la distribución normal, ¿verdad? Cuando x vale 27, en tu distribución normal estándar, esa x va a valer 0. Si se fijan cómo está la distribución estándar, está como que ajustando los datos en x para convertirlos en una estandarización. Y puedo poner aquí cualquier valor, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 28, y todos esos valores me los va a acomodar de esta manera, tal que la media esté centrada en 0.
y pues obviamente la desviación sea 1, ¿sale? ¿Esto para qué lo vemos o para qué nos sirve? Esto lo vemos porque lo anterior dicho, como dice aquí, tiene el propósito de introducir una manera más eficiente de encontrar probabilidades sin tener que integrar la función de probabilidad de la distribución normal, y es mediante una tabla de valores que nos va a ayudar para este fin. Es decir, no vamos a tener que integrar esta función, vamos a usar una tabla de números, que estos números ya son resultados de una integración. Es decir, pues alguien por ahí se puso a resolver esto para muchos valores, ¿verdad? Y a partir de aquí esa persona hizo una tabla de valores. Y esa es la tabla que vamos nosotros a trabajar, ¿sí? Entonces, esta tabla, ¿qué dice o qué es? Esta tabla nos da el área que hay por debajo de un valor positivo. Entonces, esta tabla, si ustedes cuando la busquen, esta tabla depende de z, depende de valores en z, ¿sale? Entonces, cuando ustedes busquen valores en z, si buscan el 0, en la tabla les tiene que dar 0.5, que es el área que hay por detrás del 0. Y tiene de aquí, pues, muchos valores, esta tabla, que nos están dando el área que hay detrás de ese valor. No se les olvide, el área que hay por detrás del valor que estoy ahí localizando, ¿no? Ahorita vemos la tabla, y ahorita se las muestro. Bueno, entonces, si esta tabla nos da el área que hay por debajo de un valor positivo, pues ya no tenemos que integrar. Con esta tabla ya tenemos todos los valores ahí, nada más sería buscarlos y ajustarlos, ¿no? Ahí. Bueno, primero sería encontrar el valor z, obviamente, y luego buscarlo en la tabla y pues ya de ahí usarlo para el fin que convenga, ¿no? Dichos valores, dice, pues como les decía, dichos valores tienen los valores de z, es decir, que si queremos encontrar una probabilidad, primero debemos de convertir mi valor en x en ese valor z, que corresponde a la distribución normal estándar, ¿sale? Bueno, fíjense, vamos a ver este ejemplo. Dice, se supone, es el mismo, se supone que la estancia de los enfermos en un hospital sigue una distribución normal de media 8 días y desviación estándar de 3. Calcular la probabilidad de que la estancia de un enfermo sea inferior a 7 días. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es encontrar este valor en x a su correspondiente z, es decir, vamos a tipificar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ponemos la ecuación z es igual a x menos la media entre la desviación. Sustituimos los valores conocidos, que son la media y la desviación, y pues el valor en x, que sería 7. 7 menos 8 entre 3. Esto es igual a menos un tercio. ¿Sale? Este sería el valor en z. Ahora, para checar la tabla, déjenme ahorita rápidamente lo busco. Aquí la tenía. Denme 30 segunditos, no me tardo. Aquí está, de hecho por ahí está en lo que es cuando les pasé lo que es el formulario, ahí están las tablas. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está, tablas. Vamos a ver, distribución normal. F, aquí está. Entonces, por ahí voy a checar, creo que sí, estoy seguro que sí les pasé el formulario de la tabla de distribución normal en el aula virtual. Ahorita lo checo rápido, si no, pues se los cargo ahorita. Y bueno, miren, aquí está, esta sería la tabla de la distribución normal estándar, no se les olvide, estándar. Bueno, como pueden ver, esta tabla pues es
la distribución normal estándar, ¿verdad? El 0, pues es el valor central, el valor de la media. Y aquí nos pone un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, para buscar el menos 1.25. Fíjense que yo tengo una columna aquí que dice Z y una fila que tiene unos números aquí. Estos números es el segundo decimal de Z. Entonces, supongamos que yo quiero buscar el menos 1.25. Lo primero que voy a hacer es buscar del lado izquierdo el menos 1.2. El menos 1.2 sería más o menos aquí. Aquí está. ¿Sale? Y los números que están en toda esta fila corresponde a menos 1.20, menos 1.21, menos 1.22, menos 1.23, y el que busco, que es el menos 1.25, sería este de aquí. ¿Sale? Lo compruebo como, pues, subiendo, 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 aquí está, con el punto 0.5. Y esta es la manera con que se buscan valores. Por ejemplo, este sería el menos 3.40, este sería el menos 3.41 y así sucesivamente. Entonces, este valor que encontramos, ¿cuál fue? Fue el 0. Ya lo perdí, es menos 1.25, 0.1075, este de aquí. Y pues bueno, este 0.1075, ¿verdad? Pues sería el área, ¿verdad?, que hay detrás de este valor. Bueno, 0.1056. Es el 0.1056. Es este, miren, me equivoqué. 0.1056, si se fijan, sí es el 0.05. Entonces, este 0.1056 es el área que hay por detrás de el z igual menos 1.25. Y si se fijan, pues con esto ya no tengo que hacer esa integral. Nada más tengo que buscar en la tabla el valor en z. Entonces, pues esta sería la tabla. Les repito, ahorita veo a ver si la tienen en aula virtual. Y bueno, pues eso sería súper sencillo, no tiene ninguna ciencia, está muy fácil. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, vamos a buscar el menos 0.33. Vamos a buscar el menos 0.33. Voy a buscar primero el menos 0.3. Aquí está, miren, menos 0.3. Este sería 30, 31, 32 y 33. Sería 0.3707. Entonces esto pues únicamente lo sustituyo aquí. 0.3707. Aquí está. ¿Sale? Aquí, si se fijan, hubo una variación con respecto a cuando lo integramos. Aquí nos dio 0.365 y acá nos dio 0.37. Esta variación podría a lo mejor deberse a que aquí no tomé el menos 1/3, sino que busqué nada más el menos 0.33. A lo mejor si hubiera tomado todo el 1/3, el menos 0.333333, a lo mejor sí me da esto, ¿verdad? Pero como les repito, esto lo hice en una calculadora. También no sé si la calculadora sea muy precisa, ¿verdad? Y pues todo el chiste, únicamente hay que convertir el valor en X en valor en Z, tomar en cuenta la media, la desviación, y ya con esto busco el área que hay por detrás. En este caso, pues aquí más o menos les puse el área que hay por detrás del 7, ¿sale? Esta gráfica pues es la normal, no es la estándar, esta es la normal, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede si a mí me pregunta a lo mejor por un valor que sea diferente? Nosotros sabemos que para encontrar la probabilidad de un valor detrás de un valor positivo de en Z, lo busco en la tabla y ya está. Pero ¿qué pasa si quiero buscar otro tipo de probabilidades? Por ejemplo, que esté una probabilidad, por ejemplo, de Z mayor a algo, o Z mayor a menos Z, ¿sale? Fíjense aquí,
En esta tabla que nosotros tenemos, en esta tabla, tenemos aquí muchos números negativos, positivos, pero como nada más nos da un área detrás de esos valores, ¿sale? Ok, detrás de esos valores, entonces tengo que considerar lo siguiente. Acuérdense que la campana esta es una campana simétrica. Por lo tanto, si yo quiero encontrar un área que esté por encima, pues lo que puedo hacer es, si yo sé que el área que hay debajo de la campana es 1, pues toda esa área, ¿verdad? Le resto todo este pedazo de aquí, este pedazo en blanco. Y este pedazo en blanco sí lo puedo calcular, sí lo puedo encontrar en la tabla, que sería este de aquí. Entonces, esto lo puedo calcular como 1 menos la probabilidad de z menor o igual a pues un valor z, ¿verdad? Este sería entonces el arreglo cuando queremos encontrar probabilidades que sean mayores. Acuérdense que la tabla nada más nos da valores por detrás, no por delante. Entonces hay que hacer un arreglo aquí. ¿Qué sucede si yo quiero encontrar, por ejemplo, un valor negativo y que no esté en las tablas? O sea, a lo mejor si quiero buscar un valor negativo, ¿verdad? Bueno, aquí sería el área superior, ¿verdad? Aquí lo que me pregunta es el área superior de un valor negativo. Esto, pues, no es ningún problema, porque si se fijan, ya habíamos dicho que esta campana es simétrica. Entonces, es lo mismo buscar el área superior de un valor negativo, es lo mismo que encontrar el área inferior de ese mismo valor, pero positivo. No sé si se fijan, aquí en la figura lo dice, miren, esta de aquí es igualita a esta de aquí. Entonces, pues, esta probabilidad es lo mismo que esta probabilidad de aquí. Y aquí está, miren, sería esta de aquí. Entonces, no se les olvide, si les pide un valor de este tipo, pues saben que es lo mismo que encontrar el área por detrás, pero en lugar de negativo, va a ser positivo. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede si yo quiero encontrar un área por debajo de un valor negativo? A lo mejor en la tabla sí encontramos este valor, pero hay algunas tablas que no lo tienen, ¿verdad? En este caso, estas tablas que no tienen este valor negativo, es seguro que sí lo tienen en positivo. Esto es seguro que sí lo tienen en positivo. Esto es porque hay algunas tablas que nada más tienen zetas positivo. Entonces, unas tablas que no tienen zetas negativo, entonces hay que usar pues otro arreglo, que sería buscar lo mismo que hicimos aquí. Miren, no sé si se fijen que esta imagen, esta gráfica, esta área de aquí es la misma que esta área de aquí. Entonces, pues este sería el arreglo. Esta probabilidad de z menor o igual a menos z es igual a lo que calculamos aquí. 1 menos la probabilidad de z menor o igual a z. ¿Sale? Entonces este sería el arreglo. Y sabemos que todas estas probabilidades sí las podemos encontrar en la tabla. Por último, el área entre dos valores. Si yo quiero saber el área entre dos valores, supongo que pues ya se imaginarán qué hay que hacer. Primero, voy a encontrar el área que hay por detrás de z2. Es decir, el área que hay debajo del valor más alto. Y luego voy a encontrar el área que hay por debajo del valor inferior. ¿Y esto qué le voy a hacer? El área que encontré de z2 le voy a restar el área que encontré en z1. ¿Sale? Gráficamente se ve, miren, o sea, toda esta área que hay por detrás, le resto este pedacito de área que hay aquí. Y todo eso, pues ya lo habíamos dicho cómo se calcula, miren. Probabilidad de z menor o igual a z2 menos la probabilidad de z menor o igual a z1. ¿Sí se fijan? Entonces, pues esto sería todo. No se les olvide que la distribución normal es simétrica, el área bajo la curva es 1, y ya con esto, y a lo mejor que se aprendan muy bien estas expresiones, estos arreglos, con eso es más que suficiente para trabajar con esta distribución.
¿sale? Entonces, pues, por ahí yo les voy a pasar también unos videos que por ahí encontré, por si los gustan ver de manera opcional, que es más como que, pues entra más en detalle, un poco más en detalle de, pues, la distribución normal, ¿verdad? Pero bueno, ahí luego se los paso al aula virtual, si los quieren ver. Si no, pues no es importante, no es tanto de que sea obligatorio, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí dejamos esto, por si tienen otra cosa que hacer. Déjenme checar a ver si no se cortó la transmisión, porque la otra vez me pasó que estaba aquí dando la clase normal y tómala, no estaba grabando. Y luego que me piden evidencia para todo esto, pues bueno. Bueno, pues no sé si tengan algún comentario. Por ahí ya les corregí a los que me dijeron que tenían lo de el examen teórico. Entonces, pues yo creo que ya no, en estos días ya les subo la calificación ya la oficial. Ya saben que este examen se supone que vale 25%, pero se llegó a un acuerdo de quitarle el 5% para dejarlo en un 20%, y ese 5% se lo vamos a sumar a las actividades y tareas. Lo mismo va a pasar con el examen 3. Se le va a quitar un 5% y se le va a sumar actividades y tareas, ¿no? Pues bueno, pues hasta aquí dejamos la transmisión. Si no hay ninguna duda o comentario. Yo, profe, chequé ahorita y todavía tengo malas que le mencioné ayer. Sí, es que fíjate que no, no las actualicé en sí en el aula, las actualicé en un archivo de Excel que tengo yo. Entonces ese archivo Excel es el que les voy a poner ahí. Ok. Si no, déjalo checo, a lo mejor deja ver si lo puedo actualizar en aula virtual, pero pues el que va a valer es el archivo que tengo ahí de Excel. Déjame Ok. ver a ver si me deja modificarle para ponérselas ahí en el aula. Sí, si nada en Excel Bueno, está bien. Con que bueno, estén bien, por mí no ajá. hay problema. Bueno, pues así lo hacemos pues, entonces pues nos vemos, les deseo un feliz viernes y pues ya casi que nos quedan dos semanas, vamos bien hasta eso, no vamos atrasados y pues aquí hasta aquí, nos vemos, hasta aquí nos vemos, adiós, Adiós. Gracias. gracias igualmente.